Continuemos ahora con el siguiente evento histórico dentro de la secuencia cronológica señalada inicialmente. Veremos ahora la descripción de la Primera Guerra Judeo-Romana y su contexto histórico. Esta guerra es conocida como la Gran Revuelta Judía y en latín se conoce como Velum Iudaicum y en hebreo Hameret Hagadol. Fue la primera de las tres principales rebeliones de los judíos de la provincia de Judea contra el Imperio Romano y tuvo lugar entre los años 66 y 73. Comenzó en el año 66 a causa de las tensiones religiosas entre griegos y judíos y terminó cuando las legiones romanas conducidas por Tito Flavio Vespasiano en el año 70 asedieron y destruyeron a Jerusalén, saqueando el templo para luego ser consumido por las llamas. Además, demolieron las principales fortalezas judías, especialmente Masada en el año 73, y esclavizaron y masacraron a gran parte de la población judía y de las comunidades aledañas en toda Asia Menor. La cruenta sofocación de esta revuelta a finales del año 70 dejó devastado y seriamente fragmentado al judaísmo conocido hasta entonces. Nunca más cohabitarían juntos el judaísmo de los Nazratín y el judaísmo de la escuela de Shammai. Incluso considerando lo diezmado que quedaron las comunidades judías en Jerusalén al punto de casi ser exterminadas o exiliadas, dejó extremadamente debilitada la identidad hebrea delante del resto de las comunidades de los Nazratín en Asia Menor. Ahora ya estaba el camino listo y preparado para la llegada e irrupción de la apostasía en todas las comunidades sobrevivientes de los Nazratín, que luego del año 73 ya no contaban con la conducción de los principales apóstoles y ancianos desde Jerusalén. Esto debido a la destrucción de la ciudad y a la desaparición de la comunidad principal, que era columna y sostén del movimiento de los Nazratín en toda la región. En este punto del estudio, me imagino que se preguntarán cuál es el objeto de ilustrar todos estos hechos históricos y qué relevancia tienen para el tema central. Pues bien, ya ahora estamos en la posibilidad de comprender cómo ocurrió el rompimiento de los lazos judíos y de las raíces hebreas entre las comunidades de creyentes gentiles que llevaron tiempo después a la formación del cristianismo como religión. También podremos entender cómo a partir de estos acontecimientos ocurridos sucedió o causó el llamado cisma mesiánico dentro del judaísmo, con la separación definitiva del movimiento de los Nazratín del judaísmo tradicional rabínico, que surgiría como corriente ideológica sobreviviente a las guerras judeos-romanas en los siglos I y II. El contexto histórico de lo que denominamos la división del judaísmo a partir del cisma mesiánico se basa en este contexto. En el caso de la descripción que se presenta en muchas fuentes rabínicas y en el Mishnah en particular, se habla acerca de un término, min. Este término plurivalente de oprobio en la literatura rabínica significa tipos, clases. En contexto, se refiere a los sectarios y a los herejes. El concepto genérico denotado más bien por el término minut y llegó a tener el último sentido cerrado cuando el judaísmo rabínico se volvió normativo. En la recesión palestina del Talmud, o la Birkat Haminin, bendición de los herejes, contiene una referencia a la primera comunidad de los Nazratín en Jerusalén a mediados del siglo I. Y dice de la siguiente manera, que los nazarenos y los sectarios perezcan como en un momento. La literatura sugiere que esta oración de la Birkat Haminin y el consenso entre ellos señala que los integrantes de los Nazratín hasta ese momento dentro del judaísmo eran considerados como herejes, pero anteriormente formaban parte integral de ese judaísmo plurivalente a comienzos del siglo I de nuestra era.
Y es decir, con esta oración queda expresamente registrado que por alguna razón este movimiento surgente dentro del judaísmo fue considerado como herético. Y esto se dio a conocer en los registros después de las primeras décadas de la destrucción del segundo templo. Con respecto a este importante señalamiento que acabamos de ver de esta fuente rabínica en el Mishnah, podemos señalar que por un lado, el judaísmo de los Nazratín defendía las credenciales de Yeshua HaNazra como el Mesías de Israel, y por el otro, el judaísmo tradicional rabínico, heredero de la casta de los fariseos de la escuela de Shammai, negaban rotundamente las pretensiones mesiánicas de Yeshua HaNazra. Por ende, a esta gran diferencia surgida entre ambos movimientos judíos es lo que llamamos el gran cisma mesiánico. Según la fuente que hemos consultado de la Mishnah, hay claras referencias que luego de la destrucción del templo de Jerusalén, el judaísmo tradicional rabínico, herederos de los fariseos de la escuela de Shammai, aludían mediante la litúrgica oración de la Birkat Haminin a una secta que antes pertenecía al judaísmo tradicional y que para ese momento había sido desarraigados de la comunidad judía por ser considerados como herejes. Según el consenso general de los eruditos, esta referencia es sin lugar a dudas una evidencia de la influencia y gran acogida del movimiento de los Nazratín dentro de las comunidades judías, y debido a sus diferencias mesiánicas con la principal autoridad rabínica de la época, fueron considerados como Minú o Jaminín, los herejes, demostrando este hecho en particular señalado en la tradición oral rabínica que efectivamente ocurrió un cisma mesiánico dentro del judaísmo del segundo templo, décadas después de su destrucción. Bien, a partir de ahora nos encontramos con el eje central de este estudio. La aparición de la apostasía en las comunidades ya establecidas por los Nazratín en toda Asia Menor y anticipada, como ya referimos, muchos años antes por Saulo de Tarso en sus diversas cartas, como esta que les mostramos ahora en Primera de Timoteo, capítulo 4. Describe el apóstol Saulo en su carta dirigida a Timoteo lo siguiente: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Elohim creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Elohim creó es bueno y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Elohim y por la oración es santificado. La segunda carta de Timoteo, capítulo 3. También podemos encontrar en esta epístola similares advertencias acerca de la venida de un sistema de iniquidades impulsado por hombres vanagloriosos y amadores de sí mismos, que surgirían dentro de las mismas comunidades de los Nazratín, como podemos leer a continuación. También debes saber esto, que en los primeros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Elohim, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y siguen el bloque narrativo indicando lo siguiente: porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados y arrastradas por diversas concupiscencias. Siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera como Yanes y Yambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos
de entendimientos reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. De esta narración se desprende una dura y clara descripción de la nueva forma de liderazgo que se levantarían posteriormente a la desaparición de los apóstoles del Adón Yeshua y que asumirían de forma de facto la conducción de las comunidades, llevándolas a separarse de la sana doctrina establecida por los Shehilim y del verdadero evangelio anunciado por ellos desde el principio. Si destacamos los principales detalles del texto, veremos que Saulo está describiendo el carácter y comportamiento de estos hombres, cuyas conciencias entenebrecidas causarían una gran devastación en las comunidades de los Nazratín, motivados por sus concupiscencias y naturalezas codiciosas. Implantarán nuevas doctrinas, según él describe, y prácticas paganas extraídas de las tradiciones griegas y romanas para asimilarlas en un nuevo movimiento que sería conocido en la historia universal como el cristianismo católico romano. Por otra parte, es muy llamativa la analogía que realiza Saulo al comparar a estos hombres y su nueva forma de liderazgo con los personajes de Yanes y Yambres, los hechiceros del faraón de Egipto que se opusieron a Moisés cuando éste compareció ante él para demandar la salida de su pueblo Israel. Según Saulo, estos nuevos líderes se opondrían a los fundamentos establecidos por los Shelichim y desmontarían la palabra de verdad, aquella que está representada en la Torá de Moisés y en los profetas, desconociéndolas a sí mismos y de la misma manera como los hechiceros del faraón desconocieron a Moisés rechazando su mensaje. De esta manera también estos hombres lo harían posteriormente a su levantamiento durante la llegada de la apostasía. Ahora ya entendemos por qué la analogía hecha por el apóstol en la epístola. Ahora bien, siendo responsables y muy conscientes de las afirmaciones que estamos estableciendo en este estudio, procederemos a ilustrar de manera cronológica y sistemática los registros históricos que avalan y confirman la aparición de este sistema de apostasía y de sus muchos liderazgos, esparciendo errores y doctrinas perversas que acabaron por provocar la desaparición del movimiento de los Nazratín, sustituyéndolo en su lugar la nueva doctrina del cristianismo. Comenzaremos en el año 35 del primer siglo. Para ello, desarrollamos la siguiente secuencia cronológica a través de los siglos I, II y III. Por ejemplo, en el año 44 de nuestra era se destaca la expulsión de los judíos de Roma, a raíz de un decreto emanado por el César en contra de las comunidades judías asentadas en la capital romana y que fomentó la separación entre creyentes judíos y gentiles. A este evento sigue luego en el año 70 con el aislamiento y desaparición de las comunidades en Jerusalén, producto del conflicto y de la primera revuelta judeo-romana. En el año 100 continúa luego con el levantamiento y la aparición de los primeros falsos maestros y pastores, como San Ignacio de Antioquía, que establecieron los primeros cambios en las comunidades para luego paulatinamente migrarlas o llevarlas en una transigencia hacia un nuevo movimiento, implantando conceptos como eclesía y, de acuerdo al texto, en Hechos también se describe que fue en Antioquía donde se comenzó a llamar a los discípulos de las comunidades de los Nazratín como cristianos. En el año 107 se da la persecución de Trajano, que causa mayor división y descontento entre los creyentes de naturalezas, de ámbitos, mejor dicho, judíos en comparación con los prosélitos de origen gentil. En el año 114 se rebelan las comunidades judías apoyadas por el Imperio Parto y se desata la Segunda Guerra Judeo-Romana, profundizando aún más la división entre los grupos. En el año 132 de la Era Común aparece Marción del Ponto,
y con su obra Antítesis. En esta obra, Marción propone por primera vez el concepto de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y de esta manera delega a los escritos hebreos, escritos judíos, y a la Torá de Moisés y los profetas como un testamento fuera de vigencia, extemporáneos, clasificándolos como un pacto antiguo. En el 134 de la era común, Adriano causa con la tercera guerra judeo-romana la diáspora definitiva de las comunidades judías de la tierra de Judea y Samaria, creando así el desarraigo de las raíces hebreas definitivamente de todas las comunidades de Asia Menor donde ya se habían establecido inicialmente los Nazratín. En el año 140 de la era común, San Justino y San Aniceto crean el primer concepto de la iglesia institucional, el catolicismo universal. Ya para el 150 de la era común aparece el diálogo de Trifón, un diálogo donde se desarrolla la discusión entre un apologista cristiano, filósofo griego, y un rabino, donde a raíz de las divergencias entre ambos, dentro del diálogo se comienza a desprestigiar deliberadamente las razones de este rabino, quien manifestaba y defendía las raíces judías de toda la trascendencia relacionada con el origen de la fe mesiánica y todas sus implicaciones. En este diálogo se cree que este personaje, Trifón, era referido a este rabino ficticio o un rabino idealizado, donde dentro del diálogo pues se desprestigia todos sus argumentos, intensificando así ya dentro de los creyentes y de las comunidades un profundo antisemitismo. En el año 170, Eleuterio I establece la excomunión de los feligreses dentro de las comunidades que ya habían migrado casi en su totalidad a este nuevo movimiento y establece lo que se llaman las leyes alimenticias, establecidas claramente en alusión al desconocimiento de la Torá en cuanto a la descripción de los alimentos que podían ser consumibles por el ser humano y los que no podían ser consumibles. Y a raíz de esto estableció este edicto de excomunión a aquellos creyentes que siguieran lo que era la mayordomía establecida en la ley de Moisés para la regulación de los alimentos. En el año 180 de la era común aparece Militón de Sardes y el concepto del marianismo y deicidio. El marianismo es el concepto que introduce dentro de las comunidades la adoración a la Virgen María. Y es este hombre, Melitón de Sardes, quien implanta este concepto dentro de las comunidades. En el año 186 de la era común, Víctor I prohíbe el Shabbat y cambió las fiestas de Pesach del 14 de Nisan por la Semana Santa en abril. Esto es lo que se llegaría a conocer como la anulación a los cuartodecimanos. Este grupo, esta corriente, denominado los cuartodecimanos, parecen ser un grupo muy minoritario sobrevivientes, algunos pocos sobrevivientes de las comunidades iniciales de los Narratín, que defendían la celebración de Pesach en su correspondiente fecha, tal cual como lo indica la Torá, y en el periodo exacto que abarcaban los primeros 14 días del primer mes de Nisan. Sin embargo, Víctor I cambia esta legislación y establece entonces la sustitución de esta fecha por la ya conocida Semana Santa en abril. En el 250 de la era común sucede la persecución de Decio, acentuando el divisionismo entre los creyentes de origen judío con respecto a los creyentes que ya provenían y eran abundantemente mayoría del mundo gentil. En el 268 de la era común aparece Pablo de Samosata y el famoso conocido Sínodo de Antioquía. Es aquí en este sínodo donde se establecen las bases que serían implementadas después y posteriormente en el concilio de Nicea para la institucionalización de este movimiento que ya crecía vertiginosamente. En el año 312 se da la batalla de Milvio, un hecho histórico relacionado con un evento muy emblemático y que fue el pulso definitivo
para la plantación del cristianismo como la religión del Imperio Romano, debido a que en esta batalla Constantino logra derrotar a su contraparte por la disputa de los dominios del imperio, y es donde se da la mítica imagen de una cruz y de una voz que le indica: si tú me sigues con este símbolo, yo te haré conquistador. Esto se da en el año 312 en la batalla de Milvio. Acto seguido, después de la consolidación del imperio por parte de Constantino, en el año 325 se sucede el concilio de Nicea. Este concilio fue organizado por el propio emperador y buscó principalmente fundamentar toda la gama de doctrinas que ya venían surgiendo desde finales del siglo I para consolidarlas ya ahora sí en un testamento y en un decreto que definía las bases con las cuales la institución católica romana sería definitivamente consolidada para la nueva religión del imperio que a partir de ahora regiría todos los aspectos relacionados con los cultos y las prácticas religiosas. En el año 378 aparece Eutiques y el concepto del monofisismo. Con este concepto, Eutiques define una vieja polémica teológica en cuanto a la naturaleza del Mesías y establece a través de este concepto que su naturaleza es única y esta es humana. Sin embargo, en el año 386 surge Nestorio e introduce lo que sería conocido como el nestorianismo, que no es más que una redefinición de la naturaleza del Mesías, ahora establecida como una dualidad, es decir, en el Mesías habitan o cohabitan dos naturalezas, y es lo que sería conocido como la unión hipostática. Y en este concepto del nestorianismo sería introducido definitivamente en las congregaciones y en la estructura teológica del naciente cristianismo. Ahora bien, de todos estos eventos que hemos destacado en esta breve cronología, resalta por supuesto la que referimos en el año 325, en relación con el Concilio de Nicea, donde finalmente se institucionaliza un sistema de iniquidades, la apostasía que ya se había iniciado a finales del año 90, y tal como lo anticipó Saulo de Tarso en sus diversas epístolas. Luego de cubrir la segunda parte de este estudio, les invitamos a continuar con la tercera y última entrega de esta serie de enseñanzas que ya están disponibles en nuestro canal Semaj Hanexer, el retoño del vástago.